Hola, 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 ¿qué tal? ¿cómo anda? ¿Qué hace Fabio? Mira, Hola, ¿qué tal? yo sufro, lo Hola. conecta. Uy, no sé por qué no se escucha. Hola. hola, Hola. ¿cómo andan, Liliana? No, se Hola, me ¿qué quedó. tal? Ah, porque lo dejé cortado. Hola, Sergio, ¿cómo andamos? Gracias, bueno, Hola. no sé, yo con esto lo escucho, si quisiera mostrarte lo que siento que era la Argentina. No sé con qué anteojo me veo mejor. No sé. ¿Qué pasó? Eduardo, decís cuándo empezamos. Sí, demos 2 minutitos que está entrando gente y yo ahora doy comienzo. Mientras Dame tanto, un les minutito digo, más. creo que la semana que viene va a estar Pablo y Mili Samaniegos, ¿correcto? Sí, es correcto. Yo no voy a participar porque tengo que irme por el día a Nueva York, así que a lo sumo me conecto por teléfono en el camino al aeropuerto. Pero... Bueno. Sigue entrando gente, así que esperamos unos minutitos más. Un minuto más y ya empezamos. ¿No se escucha? Ah, es que es el alto. No, y nosotros, Ahí arriba parece, ¿no? están grabando. No sé si. No, pero ahí sale, es que el otro día José Gregorio le pasó lo mismo. Pero mira, ahí hay un... Sí, tengo. Les voy a Ahí pedir está. que silencien los micrófonos, por favor. Bueno, quiero darles la bienvenida a esta segunda clase del workshop entre la Cleveland Clinic y la Fundación del Tercer Milenio. En esta oportunidad vamos nuevamente a agradecer al doctor Emilio Poggio por la generosidad y también a la doctora Marta Monteverde. Vamos a comenzar en el día de hoy con la presentación del doctor Emilio Poggio, que va a hablar sobre evaluación y selección de donantes vivos. Emilio. Bueno, muchas gracias. A ver, esperen que subo mi pantalla. Siempre me pasa lo mismo. Dame un segundo, ¿no? Espera. Perdón. Que esta computadora es distinta a las comunes, entonces. A ver si lo veo. Ok. ¿Ahí ven? Sí, ahí se ve. Perfecto. Listo. Bueno, vamos adelante. Sí. Ponelo en pantalla completa, Emilio, por Ahora voy a favor. hacer, sí, vamos a bueno, bárbaro, vamos a hablar de donante vivo, que en realidad este es el tema de los dos temas que más, como me siento que más he desarrollado durante mi carrera, porque veo muchos donantes, veré 1 o 2 nuevos donantes por semana. Así que en esto tengo bastante experiencia clínica y también académica. La evaluación y la selección de un donante vivo. Perdón, de vuelta que no traduje las diapositivas, no tuve tiempo. ¿Qué es un donante vivo? Un donante vivo es una persona, es un individuo que está teóricamente sano mental y físicamente y que voluntariamente dona un riñón. Es por un motivo altruístico y lo hace siempre en ausencia de cualquier tipo de coerción, ¿no? Ya sea financiero, ya sea familiar, ya sea por conciencia, etc. ¿Qué es lo difícil de determinar? Pero a su vez, la nefrectomía misma puede exponer, no sé si pero puede exponer al donante a un riesgo médico, psicológico, quirúrgico que no existiría si no donase un riñón. Es como que, aunque el riesgo sea muy bajo de que yo cruce la calle cuando veo que no viene ningún auto, es un riesgo muy bajo, pero me expongo al riesgo al mismo hecho de cruzar la calle, ¿no? Entonces esto es lo mismo.
el donante se expone a un riesgo que no es biológicamente necesario. ¿Qué es un donante ideal, el fácil de aprobar? Bueno, un donante de 36 años más que quiere donarle un padre, por ejemplo, o un hermano, alguien que sea un familiar, que sea sano, que tenga un buen peso. En este caso, este es un donante del año pasado, pero un índice corporal, masa corporal de 24, que tenga una buena función renal, ya sea medida por clínica o iotalamato, o creatinina, o cistatina C, con presión arterial normal y todos los laboratorios normales. Este donante es, si médicamente es fácil, y si psicológicamente está bien, este paciente puede donar tranquilamente. Alguien ya de un poquito más de riesgo, no sé si riesgo, pero que genera más dudas al momento de la decisión, es un donante de 59 años, en este caso femenino, que le quiere dar a su hijo un riñón. La mujer tiene hiperlipidemia, está con estatinas, hipotiroidismo, fumaba hasta hace poco, peso corporal normal, pero creatinina 85 y iotalamato de 77, una creatinina y cistatina relativamente normal, pero un estimado de función renal de 70-80, presión arterial en la oficina de 142-88, pero como le hacemos la de 24 horas es de 129-76, que sigue siendo un poquito alta, y no tiene dipping. En general los que son fumadores no tienen dipping, no sé cómo le dicen, a la noche no le baja la presión arterial, y tiene glucosa en ayuno de 104, con hemoglobina de A1C de 5.4, acá el límite es de 5.6, colesterol, etc. Esta donante también es buen donante, pero genera más dudas porque tiene más anormalidades metabólicas, ¿no? Entonces las preguntas son, que vamos a contestar al final, es en relación al segundo donante. La primera es fácil. ¿Sería una buena donante, sí o no? A uno les preocupa la función renal antes de la donación, les preocupa la función renal después de la donación, o qué esperan que sea la función renal después de la donación. Les preocupa la tensión arterial, y si no hay otro donante vivo para su hijo, sería una buena donante. Lo primero que quiero decir es que ¿por qué donante vivo? Esto lo publicamos hace poco, creo que hace unos meses ya, pero estudiamos la sobrevida de los receptores, lo mostraron la semana pasada esto, de los receptores de donantes cadavéricos de los años 90, 2000, 2004, 2005, vimos cada 5 años. Esto es usando el registro, como si fuese el Sintra de Estados Unidos, que es el SRTA. Tenemos más o menos 30.000, 40.000 donantes en receptores en cada grupo, y como pueden ver, a medida que fue pasando el tiempo, la sobrevida, o la sobrevida media del injerto en un receptor de donante cadavérico fue mejorando cada 5 años. A principios de los 90 era de 8.2, y ahora podemos esperar que sea un promedio de 12 años, de 11.7. Pero cuando miramos los receptores de donante vivo, uno puede ver que la expectativa antes cuando era de 8 para el donante cadavérico, era de 12 para el donante vivo, 4 años más, es decir, 33% mejor sobrevida. Y ahora la vida media de un receptor de donante vivo sería más o menos de 19 años. A lo mejor es un poquito inflada porque esto es proyectado, pero por lo menos de 16 años. Esa es la expectativa que tenemos que tener y que tenemos que presentarle al paciente cada vez que lo vemos. Si se consigue un donante vivo, número 1, se trasplanta mucho más rápido, que le aumenta la sobrevida porque tiene menos tiempo en diálisis, y la sobrevida es mucho más prolongada. Eso es muy importante, y de ahí, desde el punto de vista del receptor, es la importancia de conocer un donante vivo. Los beneficios del donante vivo son diferentes, no son biológicos, pero son psicológicos, y la mayoría de los donantes vivos que han donado, los estudios dicen que más del 97% de la gente volvería a donar sin pensarlo de vuelta. Este es dato un poquito del año 2019, no lo actualicé porque el 2020 fue todo errático, 2021 no está.
Pero si uno se fija en el número, para que tengo esto en el medio de la diapositiva, ¿cómo lo muevo? Bueno, no sé. Si uno se fija en el número de donantes vivos por millón de habitantes, Turquía, Arabia Saudita son los que más tienen, le siguen los Países Bajos, Corea, Israel, Líbano, etc. Y después llegamos al primer país de las Américas, que es Estados Unidos, que tenemos 21 por millón de habitantes. Le sigue México, 16 por millón de habitantes, sé que hay mucha variabilidad, depende de la región. Pero después, si seguimos a buscar el próximo país americano, llega Argentina con 7.6. Después, que sería 3 veces menos que Estados Unidos o 2 veces menos que México. Después viene España, después viene El Salvador, después tenemos Uruguay con 6, es decir, Uruguay está, bueno, no está tan diferente que Argentina, 1.6. Bolivia 6, Chile 5, Brasil 5, y Costa Rica 4, y el resto de Latinoamérica menos. Es decir que hay oportunidad para mejorar. ¿Cómo pasó esto? El año pasado, no la tenía que haber hecho al revés, esta diapositiva. Este es el número de trasplantes. A ver si puedo minimizar todo esto. Quédate un segundo que quiero minimizar todas las cosas que me salen en la pantalla. No sé cómo apretar. Bueno, perdón. Pucha. Esta es una Mac, entonces me sale todo parece diferente. Este es el número de trasplantes desde 1988 que se creó el UNOS y el registro. Tenemos en blanco el número de trasplantes de donante vivo, en amarillo puse donante cadavérico y el total. Lo primero a notar es que desde 1998 hasta ahora hay un aumento del número de trasplantes en Estados Unidos. El año pasado fue un poquitito menos, pero a expensas de menos donante vivo. Pero estamos en los 24.000 y este año se proyecta un 10% más, vamos a llegar a 25.000. Donantes cadavéricos, el año pasado, a pesar de la pandemia, seguimos trasplantando. Lo único que bajó fue el número de donantes vivo, porque por 3 meses no hicimos, pero ya el año que viene va a volver a subir. Pero lo que hay que notar es que desde el año 2000-2001, el número de donantes vivos en Estados Unidos se ha mantenido muy chato, sin crecer. Y hay muchas razones por las que está ocurriendo. Estábamos mejorando porque se empezó a facilitar un poco el incentivo, no incentivo porque está prohibido, pero se empezó a permitir, por ejemplo, que si alguien donaba, el trabajo le dé 2 semanas sin 2 semanas como si fuesen de vacaciones para recuperarse, etc. Cosas así, simples, pero que hacían un impacto. Y bueno, llegó la pandemia y bajó, pero creo que vamos a volver a subir. Lo importante de anotar también, y ahora hay muchos pediatras, a lo mejor en la conferencia, que a medida que fue pasando el tiempo, el número de donantes vivos relacionados, que sea padres a hijos o hermanos, ha bajado significativamente. Y esto es en parte, y el que ha aumentado es el no relacionado, por ejemplo, de que un amigo le done a un amigo, o el de un esposo a un esposo. Es muy común ahora acá que amigos de toda la vida se donen en reuniones y se ayuden, o familiares que conocen a la familia. Pero el número de donantes vivos relacionados ha bajado significativamente, en parte porque el sistema de distribución de órganos cadavéricos ha favorecido mucho a los pediatras. Las mejores reuniones ahora van. Entonces se trasplantan un cadavérico antes que llegue a la relación de donante vivo. A saber es que cuando uno se fija el tipo de donante vivo en los años 60, tenía que ser el donante que no tenga nada, es decir, 30 años, que le va a donar a su hijo de 5 años, pobrecito, y entonces eran toda gente sana, un hermano, empezó el primer trasplante vivo fue en 1954, los hermanos Henricks. Entonces era gente joven, con buen peso corporal, con buena presión arterial, pero a medida que fue pasando el tiempo, podemos ver esta data de Cleveland Clinic, que desde 1963 hasta ahora, el promedio de edad del donante vivo es de 3 años por década, es decir, desde 1963 al 2000, esto bueno, lo publicamos en el 2009, ahora debe ser inclusive más.
el donante, si acá tenía 30 años, ahora tiene 30 años por 3, 30 más 3 por 3 sería 39 el promedio. Más, 40 por ahí. Igual que que el índice de masa corporal, agarramos gente más Gordito. no, así, no quiero decir obesa, más, con más peso, no sé. La presión arterial también más alta y la función renal un poquito más baja. Entonces todo el mundo practicaba diferente y se desarrollaron las KDIGO Guidelines porque había muchos países que practicaban muy heterogéneamente, había necesidad de definiciones y de definir cosas. Hay más información, conocimos más, sabemos más sobre las consecuencias de la donación. Y había suficiente ahora ya literatura como para poder recomendar Entonces, en el año 2017 se publican las KDIGO Guidelines del Living Donante Vivo, hay 19 capítulos. Vamos a solamente hablar de 6, función renal, hematuria, nefrolitiasis, presión arterial, síndrome metabólico, y la genética no voy a hablar, porque no es relevante para Argentina en general, es más que nada sobre los ApoL1. Esas eran las guidelines. Yo fui parte del capítulo 5, pero me escucharon un poco, porque escribieron otras cosas. Pero bueno, entonces después escribimos HAKD nos pidió que hagamos National Clinic Foundation nos pidió a mí y a Didier Mandelbrot que comentemos sobre las guidelines, porque las guidelines son para el mundo, digamos, son KDIGO, son para práctica internacional. Entonces nosotros comentamos para la práctica en Estados Unidos, pues tenemos distintos recursos, entonces escribimos un comentario y fuimos capítulo por capítulo y criticamos positivamente cada uno. Agregamos o sustrajimos cosas. Función renal, ¿qué dicen las guías? Que hay que hacer el screening con EGFR, que está bien. Hay que confirmar con filtrado glomerular medido o creatinine clearance, que está bien. Y si eso no está disponible, habría que hacer otra creatinina y otro EGFR, que no estamos de acuerdo. Y después se sugieren que se puede donar si alguien tiene un GFR de más de 90, de 60 a 90, hay que individualizar la decisión, es decir, es complicado porque nadie sabe cómo individualizarla, y menos de 60 no probar. La práctica en Estados Unidos es que el 70% de la gente usa creatinine clearance, el 12%, es decir, 82, el measure GFR, y el 17, es decir, estamos hablando del 99%, los dos, nosotros hacemos los dos. Es decir, esto para Estados Unidos no aplica, que es el 2 estimate GFR, y en Argentina tampoco. Pero la mayoría de los centros usan un GFR, una tasa de filtración glomerular de 80 o menos, que está mal, porque eso viene de un paper que se llama Norden et al. De Noruega, en 1980, creo que 81 por ahí, de transplantation, donde el GFR de 80 era qué es lo que le beneficiaba al paciente, al receptor, no al donante. Pero estamos en desacuerdo con estas cut-off, así, cortes, porque lo que no tienen en cuenta estas guías es que nuestro GFR, nuestra tasa de filtración glomerular, cambia a medida, depende del sexo y depende la edad. Y por ejemplo, esta es data de Cleveland Clinic, este es el 5% más bajo de todos los donantes que hemos aceptado desde 1963 hasta la fecha, que son 20 y pico de mil. Y uno puede ver que una mujer de 20 años puede tener un GFR de 89, sería el percentilo quinto más bajo, 5% más bajo. Pero si una donante tiene 60 años, como la que presenté, hemos aceptado hasta gente que tiene un GFR de 64. Y la media es esta, pero uno puede ver que habría que tener un cutoff, porque uno de 90 no es lo mismo para alguien joven que para alguien grande. Y en el American Transplant Congress del año que viene tenemos una sesión dedicada a hablar solamente de esto. Invitamos
gente para discutir los pros y los contras de hacer un corte chato o por edad y sexo. Así que si andan por ahí o si pueden hacer híbrido, vamos a estar ahí. Hicimos un estudio esto, en relación a la pregunta que hice, ¿cuál sería la tasa de filtración glomerular de la mujer esa que tenía un GFR de más o menos 80, no me acuerdo cuánto dije, después de la donación? Y decir que no se puede votar acá, tenemos que tener algo así. ¿Cuánta gente? A ver, no sé si podemos hacer una pregunta al grupo, a lo mejor no se puede. No tenemos para hacer una votación, ¿no? ¿Eduardo? No. Bueno. La pregunta es, cuántos donantes de 50 años o más van a tener una tasa de filtración estimada, tasa de filtración glomerular por ecuación estimada, no sé cómo le dicen, de menos de 60 después de no donar? 10%, 30%, 50%, 70%, 90%. Creo que la mayoría, no sé qué dirían. Pero bueno, esto es lo que hicimos el año pasado. Estudiamos 34.000 donantes en Estados Unidos, del que donaron desde el 2008 hasta el 2014. Ya se publicó esto, está vieja. 34.000, estudiamos la función renal usando Ciclidiepi antes de la donación, a los 6 meses, 12 meses y 24. Y esto es antes de la donación. Donantes entre 18 y 30, la mayoría tiene un GFR de más de 60, el promedio es de 110. 120, metele. Entre 30 y 45 años, estaría el rango acá, el 5% más bajo ya está abajo de 60. Entre 45 y 60, el promedio antes de la donación es de más o menos 90, pero hay gente en todo, hay donantes en todo este rango. Y de más de 60 años, ustedes pueden ver que ya el GFR está entre los 80, que es como la donante que presenté. Y la pérdida media de GFR después de la donación es más o menos de 33%. Es decir, nosotros decimos que si uno tiene 90 va a terminar en 60, algo así. Pero esto es 2 años después de la donación. Pueden ver que muchos jóvenes van a tener un GFR, esto es el 25%, esto es el 90, esto es el 5 percentilo, esto es entre 5 y 25, 25, 50, 50, 75, 75, 90, 100, ¿no? Son box plots. Ustedes pueden ver que después de donar, alguien de 30 años varios van a tener un GFR de menos de 60, pero lo impresionante de ver es que aquellos donantes de mayor de 45 años, la mitad de los que donaron, 2 años después van a tener un estimated GFR de menos de 60, y de los que tienen más de 60 años, el 75% va a tener un GFR de menos de 60. Uno puede preguntarse si esto es enfermedad renal o no, y eso es otro tema que vamos a discutir en American Transplant Congress el año que viene. Los donantes desarrollan enfermedad renal crónica terminal por el hecho de donar o no. Porque al final estamos basando la definición basado en un número nomás. Bueno, este es otro paper donde muchas veces el Credit Clinic sobreestima la función renal, la estimated GFR para abajo, estima, ¿cómo se dice? Sobreestima y subestima la función, el measure GFR. Y entonces el promedio de los dos, usamos muchas veces acá, esa también es data de Cleveland Clinic, el promedio de los dos te da muy parecidos a la Iothalamate GFR. En general, ahora las recomendaciones van a cambiar en general a utilizar los dos, ¿viste? Para más o menos, porque la función, el measure GFR, el Iothalamate es muy difícil de hacer, caro, no está en todos lados y no sé si es necesario. La presión arterial es otro tema importante. Voy a tratar de terminar en 6 minutos, o un poquito más. Es muy importante medir la presión arterial en 2 ocasiones diferentes. Nunca en la oficina, cuando entras, porque te va a dar alto. Siempre tenés que mirar varias veces, o usar monitoreo ambulatorio 24 horas. Si el donante es hipertenso, controla la presión arterial.
y si el paciente tiene presión arterial bien controlada y no tiene evidencia de daño en end organ damage, que tiene hipertrofia ventricular o albuminuria, pueden donar. La mayoría de los centros toman donantes hasta 2, que toman hasta 2 medicaciones. Este fue el primer estudio de Connie Davis y Mark Cooper, ya hace 11 años, pero miraron el registro de Estados Unidos, el 2% tenían hipertensión arterial al momento de la donación, 6% si la definías como 130-85, el 2.5% tomaban medicación, y hipertensión era más común en gente más obesa. Estudiamos nosotros ahora recientemente la prevalencia de hipertensión arterial en donantes vivos, y lo pongo entre comillas, hipertensión arterial, porque es basado en las nuevas definiciones del American College of Cardiology, que son extremadamente conservadoras, y del HANC, pero si uno se aplica las definiciones nuevas, de 130-80, un tercio de los donantes tenían hipertenso, un tercio de los que estamos hablando ahora es hipertenso, todo el mundo es hipertenso. Y del HANC también, 16%, es decir, es muy prevalente. La primera data que surgió que era seguro viene de Steve Textor de la Clínica Mayo, donde los donantes hipertensos y los normotensos tenían la misma cantidad de albuminuria o recuperación de función renal y microalbuminuria que los normotensos, es decir, no había riesgo. Este es un estudio inglés donde estudiaron la presión arterial con todo tipo de métodos en donantes vivos y en controles. Y lo importante es saber que después de después de un año, la presión arterial en donantes vivos y controles era exactamente igual si las medías por el método Gold Standard. Si la medías en la oficina te va a dar más alto en uno que en el otro, pero yo totalmente ignoro la presión arterial en la oficina, ni la miro. Este es el estudio de Hassan Ibrahim, 904 donantes con hipertensión al momento de la donación, comparados con 7.800 donantes sin hipertensión, 14 años de seguimiento, y no tenían diferencia con respecto a mortalidad, enfermedad cardiovascular, diabetes, proteinuria y función renal. Quiero pasar rápido así. Hay que tener en cuenta que hay un estudio de Johns Hopkins que ellos hacen todo con data, todo manipulación estadística, pero con buena calidad de estudios, pero en un subgrupo de donantes mayores de 50 años, usando el registro de UNOS, 15 años de seguimientos, encontraron que la mortalidad en general es mayor en los donantes añosos, hipertensos al momento de la donación, que eran mayores de 50 años. Este es el único estudio que muestra un riesgo aumentado en donantes hipertensos. Voy a pasar lo de enfermedad metabólica. Solamente voy a decir que este estudio de Jamie Locke es un estudio donde estudió la población general y no son donantes, pero son, usando el censo de Estados Unidos, gente que hubiese calificado como donante, cuál era la mortalidad, la incidencia de enfermedad renal crónica terminal en aquellos que eran obesos, definidos con un índice de masa corporal mayor de 30, comparado con los otros, y encuentran un incremento de la enfermedad renal crónica terminal. Pero hay que notar algo muy importante. A 20 años, estamos hablando de 100 a 20 años, de 100 por 10.000 dólares, es decir, sigue siendo menos del 0.1%. El riesgo absoluto es mínimo. El riesgo relativo es, digamos, el gráfico es llamativo, pero yo siempre, cuando me dicen, ¿y cuánto es eso? Me dicen, ¿cuánto es 10 por 10.000? Y yo le digo, mira, vos tenés 10.000 porotitos negros en una jarra y hay 10 blancos adentro. Vos metés la mano y sacá uno. Sacá uno blanco y esos bolas. Las chances son muy bajas. Son muy bajas en números absolutos. Diabetes, este es un estudio japonés. Los donantes que tenían, ya viejo el estudio, pero los donantes que tenían, ¿cómo se dice? Que tenían glucosa alterada, pero no diabetes antes de la donación, tenían más riesgo después de 88 meses de desarrollar diabetes.
pero era probablemente haga prediabetes. Y el estudio de Hassan Ibrahim, de la Universidad de Minnesota, muestra que, como esperar, aquellos donantes de masa corporal alta, o que le donaron a un receptor relacionado con diabetes, o eran masculinos, tenían más riesgo de desarrollar diabetes. Déjame terminar, no quiero tomar más tiempo de Marta. Hematuria, la definición es variable, 15% de la población puede tener hematuria, hay varios estudios, hay que estudiarla, y cuando tenés una duda hay que biopsiar al paciente, al donante. Nosotros en general haremos una biopsia por año en donantes. Este es el único estudio donde se estudiaron 10 de Kaczynski, de 10 donantes, los biopsiaron, la mitad de ellos no tenían nada. La otra mitad tenían Thin Basement Membrane Disease, que antes era una condición benigna, ahora está relacionada con FSGS, pero en general estos donantes no tienen enfermedad. Pero no hay que dudar en si el donante realmente quiere donar y tiene hematuria y no se le encuentra la causa, hay que dudar en biopsiarlo si no quiere. Kidney stones, nefrolitiasis, es muy común, 7-10% de los donantes van a tener nefrolitiasis, se saca el riñón donde tenemos el cálculo. Los estudios muestran que de todos los estudios, nosotros hicimos 54, 732, el 7% tenían un cálculo, sacamos ese riñón. Solamente un paciente desarrolló un cálculo en el riñón contralateral después de 5 años, es decir, es seguro. Entonces, volviendo al caso, si la mujer está con hipertensión arterial y el GFR un poco bajo, ¿podría donar sí o no? Yo ya sé la respuesta es sí, porque ya donó, pero no sé qué haría la gente. Uno estaría preocupado por la función renal antes de la donación o después de la donación o de la presión arterial. Y si no hay otro donante vivo, sería buen donante para su hijo, que es joven. Esta mujer terminó haciendo un swap, en realidad. Le hicimos un cambio con otro. A los 6 meses, la presión arterial estaba un poquito alta en la oficina, pero la repetimos y más tranquila, más baja. La creatinina no le subió mucho y bajó a 1. Tiene un GFR de 62. La cistatina C le subió, GFR de 47. Cuando combinamos los dos es más o menos 53, que es más o menos lo que muestra la data de Estados Unidos. Y con esto termino. Trasplante con donante vivo se practica mundialmente. El espectro de salud del donante vivo ahora es muy, muy amplio. Hay mucha enfermedad, mucha condición metabólica o comorbilidades, como sobrepeso, síndrome metabólico, hipertensión arterial, que no contradicen, no son contraindicación para el trasplante. Y es importante que el donante sea seguido. Y con esto termino. Perdón por apurarme al final, a lo mejor tenía muchas diapositivas o empezamos tarde, no sé. Muchas gracias, Emilio. Dejamos la discusión, la pregunta para el final. Y ahora vamos a escuchar a la doctora Marta Monteverde. La doctora Monteverde es jefa del equipo de trasplante renal del Hospital Garrahan. Nos va a hablar sobre el trasplante pediátrico y su transición a la adultez. Muchas gracias, Marta, te escuchamos. Bueno, un gusto estar con ustedes. Gracias, Domingo, Eduardo y Emilio, por la invitación. Y bueno, espero que estos datos puedan ser útiles a todos los que estamos acá presentes. Entonces, un poco vamos a abordar por qué trasplantar, accesibilidad en lista de espera en nuestra realidad y en otras poblaciones, algunas características de la población trasplantada, causas de insuficiencia renal que llevan al trasplante, qué sobrevida de injerto y paciente tenemos nosotros en nuestra realidad y afuera, y finalmente, brevemente, transición. Como los temas son muchos, voy a tener que ir rápido, pero bueno, paramos si hay algo para que dudamos. La pregunta es ¿por qué trasplantar? ¿Y por qué no dializar? ¿Por qué mantener en diálisis? Y hay muchas respuestas, pero esta es una muy importante.
Estos son datos del registro STRRS, simple, con una población pediátrica y de adultos jóvenes, y simplemente una de las razones más importantes es que la vida útil restante esperada, ¿sí?, es menor, mucho menor a la población general si los pacientes están en diálisis. Por ejemplo, un chico que tiene entre 0 y 4 años tiene una expectativa de vida remanente de 77 años si es sano, si permanece en diálisis de 22, y si se trasplanta, menor a la población general, pero el doble que, si permanece más del doble que permanecerá en diálisis. Así con todos los grupos etarios. Entonces, la principal respuesta es que se trasplanta porque viven más, y obviamente viven mejor, pero viven más. Respecto a las contraindicaciones, simplemente decir que cada vez son menores, a medida que avanza la época, la era del trasplante, la experiencia de los centros, prácticamente son las mismas que la población adulta. Una neoplasia activa, una infección no controlada, un chico que tenga una enfermedad neurológica evolutiva y activa, una prueba, un crossmatch positivo. Cada vez la recurrencia de enfermedad de base es más relativa, el peso, el tamaño del receptor y malformaciones complejas de la vía urinaria. Un tema a tener en cuenta, y muy importante en población adolescente, es la no adherencia a la medicación con mayor riesgo de pérdida de injerto. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuánto pesa un paciente pediátrico en la lista de espera de la población general? Por ejemplo, estos son datos del Sintra, que de una población adulta de 28.000 pacientes en diálisis, los pacientes pediátricos, traducimos menores de 17 años, tienen una prevalencia del 1.5% de todo el total de pacientes en diálisis. Y en lista de espera hay menos de 100 chicos, en general hay 100, 110 chicos, y la prevalencia de población pediátrica en lista de espera es menor siempre al 2%. Es muy similar, es siempre la misma y es muy cercana al 2%. En el registro STRR, con mucha mayor cantidad de pacientes adultos en diálisis, los pacientes pediátricos son pocos, 0,4%, y los pacientes en lista de espera, 1,8% del total de pacientes. Son mucho mayor, es una lista mayor. Entonces, ¿cuál es nuestra situación? De nuestra situación de 347 pacientes totales que da el Sintra, ¿sí? Hay un 75% que está inscrito, digamos, o que tiene una inscripción en lista de espera iniciada o que está inscrito. Hay un 6% de chicos que tienen el trasplante contraindicado, y vemos cuáles son las mayores contraindicaciones de un trasplante renal en la edad pediátrica. Una es la edad del paciente, pacientes muy pequeños, en general se tiende a trasplantar con un peso mayor a 8 o 10 kilos, una edad mayor a 10 años, y patología urológica que dista por resolverse o requiere resolución quirúrgica. De nuevo, para compartir realidades, hay 2.579 niños o lista pediátrica de pacientes inscriptos en registro de Estados Unidos, ¿sí? 58% son adolescentes, y con un tiempo en lista de espera, ¿sí?, del 65% de los mismos se trasplanta antes del año, y un 15% más antes de los 2 años. Estos son datos del INCUCAI. El promedio de tiempo de permanencia una vez, digamos, antes del trasplante en lista de espera es menor al año. La mediana de tiempo de espera para donantes fallecidos de 0,48 meses, son datos dados por el INCUCAI hace un poquito en abril, con un intervalo de confianza entre 0,44 y 0,53. Obviamente que esto es un intervalo de confianza, una mediana, pero la permanencia de pacientes pediátricos en lista de espera es baja. Y si un donante vivo aún es menor, pero tendría que ser menor, no tendrían que dializar. Entonces, datos de la población trasplantada en la República Argentina. Estos son datos por la doctora Vicignano en un congreso argentino de pediatría reciente. El registro Sintra tiene alrededor de 1.600 pacientes trasplantados, 75 con donante fallecido, 25 con donante vivo relacionado. Una problemática, volvemos a esto, la mediana de edad del receptor en lista de espera son todos poblaciones, digamos, no son adultos, pero son jovencitos, poblaciones adolescentes, mediana de 13,8 y 13,5 años. Mediana de años en lista de espera baja, digamos, siempre puede ser menor, pero es menor al año, medio año, meses, muchas veces, depende de la región donde vive el paciente, 0,48 años, pero acá hay algo que es una oportunidad de mejora, y más que una oportunidad, un deber de mejora, es la mediana de años en diálisis alta en trasplante, ¿sí? Los pacientes pediátricos lamentablemente todavía tienen la mediana de tiempo en diálisis de 2,6 años.
¿Qué pasa con el trasplante renal sin diálisis previa? Todos conocemos que la legislación argentina permite la inscripción de niños en lista de espera para trasplante renal sin acceder sin diálisis previa, con filtrado menor a 15 mililitros minuto por metro 73. Vamos tomando conciencia, en el 2010 era de 9.5, el 2015 de 12.6 y en el 2019 16.5%. En otros registros, tanto de América como de Europa, la proporción de pacientes pediátricos trasplantados sin diálisis previa oscila entre el 20 y el 25%. Entonces, estos son datos de nuestro hospital. Nuestro hospital lleva realizado ahora 1.003 trasplantes, comenzó su actividad a fines del 88, responde a la realidad del Sintra, 76% de los niños han recibido un donante fallecido, 95 de ellos un primer trasplante, y también se han realizado 8 trasplantes hepatorrenales. Entonces, volviendo vamos ahora pretrasplante, trasplante, 872 trasplantes, lleva realizado el registro OPTN, de nuevo, 60% nuestra realidad 75, ellos 60% con donante fallecido, 40% con donante vivo relacionado. ¿Qué pasa en España? En España, por ejemplo, se han realizado 780 trasplantes, ¿sí? Y de una manera similar a la República Argentina, más del 60% de la actividad trasplantológica se concentra en 4 centros de trasplante. Estos son datos del Hospital Garrahan, mediana edad del trasplante, mediana la última consulta, tiempo de seguimiento, mediana es tiempo de seguimiento 5 años, población adolescente. Y un poquito más, al revés, 13% de chicos son solo menores de 10 años. O sea que nuestra población, más del 87% de población en seguimiento, adolescentes. Referente a las causas de insuficiencia renal crónica, es importante destacar, estos son datos, son diferentes en nuestro país con respecto a otros registros, esos son datos de Norteamérica, ¿sí? La primera causa son las malformaciones renales y de vía urinaria, estas son otras y desconocidas. La segunda causa es la glomerulosclerosis cementaria focal. Este es dato de otro registro pediátrico, 2014, porque en el 2019 que el registro publica no pone nuevamente causas de insuficiencia renal crónica, pero no son similares. Malformaciones renales y de vía urinaria, ¿sí? Y glomerulosclerosis cementaria focal como segunda causa de insuficiencia renal crónica. El síndrome urémico hemolítico está perdido por acá, son casos de chicos con síndrome urémico hemolítico atípico, y es muy, muy bajita. Y chicos con insuficiencia renal crónica secundaria a síndrome urémico hemolítico típico prácticamente no se reportan. ¿Qué pasa? Estos son datos de nuestra realidad, estos son, digamos, causas, si comparamos analizando todas las causas de los trasplantes, estos son datos de 923 chicos. La primera causa, ¿sí? Malformación de vía urinaria, pero lamentablemente, analizando toda la cohorte sin partirla, que ahora vamos a ver, el subtípico es la segunda causa, con 11.9% del total de la población trasplantada, y la glomerulosclerosis cementaria focal, la tercera causa. Cuarta causa, enfermedad poliquística renal autosómica recesiva. Pero estos son datos que vamos a poder llevar a un congreso de nefrología pediátrica pronto, en la Latinoamericana de Nefrología Pediátrica. Estos fueron datos al observar nuestra realidad, ¿no? Si nos pareció en la práctica diaria que la tasa de pacientes trasplantados con SU por ahí era diferente en los últimos tiempos, y aquí va. Dividimos a estos pacientes de 1.000 pacientes en 5 quintilos, y correspondientes al primero hasta el año 95, 2013, 2009, y el 4 y 5 hasta 2015, 2021. Esta es la tasa de trasplante en el quintilo 1 de chicos con síndrome urémico hemolítico, 17%, 13% y 11%. En estos 3 quintilos, ¿sí? El SU es la segunda causa. En el quintilo cuarto y quinto, 2010 y 2016, 10% y 3% de chicos trasplantados por síndrome urémico hemolítico típico versus otras causas de RC. Entonces, estos cambios obviamente son clínica y estadísticamente significativos, con este, y así sucesivamente. La tasa de insuficiencia renal crónica secundaria que acreditó un trasplante en nuestro hospital tiende a disminuir, y ojalá estos datos se puedan extender y generalizar al resto de los datos del INCUCAI próximamente. Entonces, ¿cuál es la sobrevida de paciente de injerto? Estos son datos nuestros, esto es sobrevida de paciente en dos eras, ¿sí? El donante vivo y donante fallecido. En el donante vivo no cambia,
es alta, similar a de otros registros, 95 y 97% en edades de 10 años, pero sí mejoran donante fallecido. En la era 2 es del 98%. ¿Qué pasa con la sobrevida del injerto? En el donante vivo no cambia, la verdad que nos preocupó y es para mejorar. En los datos de NAPRAX tampoco ha cambiado en los últimos, no hay cambios en cuanto a la mejoría en sobrevida, esto es para mejorar, pero es de 73% a 10 años, 88 a 5 y 95% al año. En el donante fallecido sí se observa mejoría, 94.7 al año, 83 y 67%. Ahora, analizando la misma corte, son datos de 700 chicos con trasplante, y si nosotros lo graficamos según edades, estos son datos que la verdad que reproducen, esta diapositiva que pertenece a nuestra serie es un calco de una diapositiva de un estudio de NAPRAX, ¿sí? La sobrevida del paciente, si yo comparo grupos etarios, menos de 6, 6 a 12 y más de 12, no cambia sobrevida del paciente, pero la sobrevida de injerto es totalmente diferente. Y entonces la problemática de la no adherencia es muy importante. ¿Y cuál es la tasa de pérdida y las causas de pérdida del injerto en nuestra corte? Similar, lamentablemente, a muchos. Si analizamos esos 3 quintilos primeros de la tasa de pérdida del 29%, el promedio de toda la corte es 24, similar a las del NAPRAX, pero en los últimos 2 quintilos bajó al 4.6%. Este cambio obviamente que es diferente clínica y estadísticamente, pero la primer causa de pérdida es el rechazo, el llamado anteriormente rechazo crónico, rechazo agudo o rechazo agudo y recidiva. En la segunda cohorte, algo muy interesante, muy importante, que repite estadísticas de los grandes, digamos, de los grandes registros, es que la trombosis vascular, la pérdida de injertos por trombosis vascular, felizmente, por lo menos desde 2015, tocando madera y siguiendo adelante, ningún injerto se perdió por trombosis vascular. No hay pérdidas por linfoproliferativos, no hay muerte con injerto funcionante, que en la segunda cohorte no se dio, pero bueno, esto puede cambiar. Estamos muy atentos a la enfermedad cardiovascular y obviamente y la detección de linfoproliferativos en chicos, sobre todo con virus de serología pretrasplante para virus de Epstein-Barr negativa. Entonces, datos similares, simplemente para decir que son datos similares en cuanto a sobrevida paciente y sobrevida de injerto a otras cohortes muy grandes, y nuestra prevalencia de rechazo temprano lo definimos antes de los 90 días, ¿sí? Clásicamente los pediatras estamos preocupados porque el rechazo tardío de no adherencia es más prevalente en población adolescente, ¿sí? No hay diferencia en nuestro corte, cuando había menos pacientes sí, y la pregunta que uno puede tener primero es, obviamente que en rechazo tardío puede haber subregistro y más en épocas de COVID, pero nuestra corte prácticamente, la edad menor a 12 años es muy poquita, y enseguida todos son adolescentes y el riesgo de pérdida de injerto aumenta. ¿Cuál es la tasa de rechazo comparada en otros registros? STR de promedio 11%, sí, con ligeramente mayor tiempo en población adolescente, y en niños más pequeños, porque nunca hay que olvidarse que la farmacocinética de los inmunosupresores, entre otros, tiende a ser diferente. El 95% de los centros pediátricos en el registro de Estados Unidos utilizan terapia de inducción, y la terapia de mantenimiento más utilizada es similar a la población adulta, con tacrolimus, micofenolato y esteroides, y un porcentaje interesante con tacrolimus y micofenolato con suspendiendo esteroides. Simplemente esto para recordar que en Europa, ¿sí?, el 50% de los centros no usan inducción y que la terapia de mantenimiento es similar. Muy poquito más. Yo nunca le puedo decir a un paciente cómo le va a ir, porque nunca se hacen predicciones a nivel individual. Siempre las predicciones son de cohortes, lo que le pasó a tal estudio o a tal cohorte. Pero sí podemos saber que si tiene una enfermedad de vía urinaria, probablemente, ¿sí?, su expectativa y de evolución post-trasplante, ¿sí?, si uno se la ve reflejada en un estudio de una cohorte de población similar, esto es ERA 1 y ERA 2 de la misma cohorte, va a ser superior, ¿sí?, a una enfermedad glomerular, y sobre todo una enfermedad glomerular con riesgo de recidiva. Y entre los factores de pérdida de riesgo de injerto, si la población, la población tiene una malformación de vía urinaria, va a tener factores de riesgo de pérdida similares a población adulta. Retardo en la función del injerto, rechazo crónico, edad en años, a cada año aumenta el riesgo. Pero si tiene una enfermedad glomerular,
digamos, el factor de riesgo más importante es la recaída de la enfermedad. La enfermedad glomerular más prevalente, de nuevo, era la glomerulosclerosis cementaria focal, y bueno, y el riesgo de recaída y el riesgo de pérdida no quiere decir que porque recaiga va a perder, pero sí aumenta el riesgo de pérdida de injerto. Vemos las otras variables, DGF, rechazo agudo temprano, asociado muchas veces a recidiva, incompatibilidad de SHLA en nuestra corte. Dos palabras de transición. La transición, ¿qué es la transición? Porque todos pensamos que es la transición, pero uno a veces lo expresa en palabras, y es un proceso que primero tiene que ser planificado, y que involucra preparar a un adolescente con enfermedad crónica para que cambie su atención desde un sistema de salud centrado en niños a otro centrado en adultos. Y obviamente tiene que haber un cambio de paradigma en el cuidado de la enfermedad. En un centro pediátrico, en la consulta están sus padres, el padre, la madre, a cargo de los padres, el paradigma en la consulta con el médico de adultos, en el centro de adultos, él tiene que aceptar su propia responsabilidad en el manejo de su condición, no de enfermedad, porque el trasplante muchas veces no se considera una enfermedad, pero sí de característica o algo que lo hace crónicamente, depender de un centro de adultos. Simplemente todos sabemos o todos los imaginamos, pero hay muchos problemas. En lo social, ¿sí? Son chicos que muchas veces, no siempre, pero se describen dificultades para establecer y desarrollar relaciones sociales, angustia por efectos secundarios en la medicación, tienen muchas veces talla baja y eso los joroba. No todos reciben hormona de crecimiento, tienen menor calidad de vida relacionada a la salud, y tema adherencia. Adherencia, me peleo con mi novia, me va mal, dejo la medicación. El otro tema es área del desarrollo. Los que tienen diagnóstico de RC temprana, obviamente tienen muchas veces más comorbilidades que los que tienen IRC tardía en la adolescencia. A veces no pueden ir al colegio, la diálisis, es diferente la educación en diálisis, por lo menos en nuestra realidad, de aquel que no está en diálisis, ¿sí? Y bueno, la educación posterior muchas veces es diferente. Entonces, tienen más tiempo en tener, a veces no llegan, muchas veces no son independientes, tienen baja autoestima, déficit cognitivo, se deprimen, y obviamente tienen más riesgo de pérdida de injerto, entre otras cosas. No todos son así, pero bueno, es una población que es pesada. Entonces, hay consensos de transición. La Sociedad Internacional de Nefrología Pediátrica tiene un documento de transición ya que tiene algunos años, se van actualizando, pero a mí me pareció por ahí dos cosas muy concretas. Nuestro hospital comienza su programa de transición alrededor de 2009-2010, y en ese momento digamos, los pacientes trasplantados, nadie hablaba de transición, nadie hablaba de cambiar de lugar, nadie hablaba de... No, todo el mundo estaba atado, por así decirlo, a la teta grande de la doctora, no. Digamos, ahora, digamos, todo el mundo habla de transición, y lo saben, y te lo dicen a vos. El paciente debe conocer el concepto de transición. Digamos, el consenso de la IBNA pone entre 12 y 14 años, como mínimo. La IBNA recomienda que esté a cargos de médicas con experiencia o abocados a la transición, como, tanto en unidades pediátricas como de adultos, y funcionar en forma interdisciplinaria. Incluir a los padres y a la pareja, obviamente si está de novia. El sistema de salud debe proveer de recursos suficientes para que se efectúe el proceso, y el paciente debe poder recibir herramientas que lo ayuden en la valoración o adquisición de habilidades de autogestión. A veces se utilizan cuestionarios, track, a veces apps, a veces nada. Entonces, ¿qué competencias se esperan para el paciente? ¿Qué es la transferencia? La transferencia es el momento en que el paciente pasa al centro adulto. Es como, si yo diría, el fin de la transición. Las competencias que se esperan no siempre se logran, pero es muy importante que el nefrólogo, ambos nefrólogos y ambos equipos sean conscientes qué se logró y qué no se logró. Por ejemplo, comprender la enfermedad, conocer las medicaciones, ¿sí? Es algo que, no sé, creo que no hay nefropediatra que no se obstine en el conocimiento de la medicación por parte
de los pacientes, actualmente obviamente, tomar decisiones sobre su tratamiento, conocer la situación de la obra social, conocer cómo sacar turnos, son todas cosas que parecen elementales, pero siempre van de la mano de su mamá, grandotes, y a veces es muy cómodo también. A veces no da su osamenta, pero muchas veces es descansar en la responsabilidad de la madre, muchas veces. Conocer cómo dirigirse al centro de adultos. Ya estoy. Poder hablar de las dudas y conversar sobre temas referentes a alcohol, tabaco, consumo de drogas, muy importante, salud reproductiva y actividad sexual. No hay un único modelo de transición. Simplemente hay varios, la atención directa de nefrólogo a pediatra a de adulto, en diferentes hospitales o centros, transición secuencial. No hay trabajos que muestren que una sea mejor que la otra, por lo menos en mi conocimiento y hasta ahora. Nada más. Y vamos rápidamente a compartir un caso clínico. Espérate. Ahí está. Muy bien. Este es un paciente muy conocido en nuestro servicio, rápidamente. Primera diapo, ahora tiene 14 años de edad, estamos acá. Pero se enfermó, digamos, tuvo insuficiencia renal crónica terminal, secundaria a uropatía, un reflujo vesicoureteral primario, que es la causa más frecuente de RC que lleva al trasplante. Inició diálisis peritoneal a los 2 años de vida, y a los 3 años recibe un trasplante con donante fallecido. Lo vamos a ver. A los 6 años, ¿sí? Tiene un cuadro de injuria renal aguda, que en la biopsia tuvo un rechazo mixto, pero en su coprocultivo se detectó por PCR una Escherichia coli productora de toxina de Giga, se trató el rechazo, quedó con 1 de creatinina, 40 de filtrado, disfunción crónica del injerto, y tenía que continuar su camino, ¿sí? Tuvo hemodiálisis durante unos meses y fue trasplantado con su padre. Entonces, estos son los antecedentes personales, brevemente. Tenía 10 kilos, medía 83 centímetros, y recibe un donante fallecido pediátrico, un donante de 7 años con un TEC por caída de altura, tenía un mismatch 1-2-0, ¿sí? Era positivo para CMV, tuvo problemas en la cirugía, ¿sí? Tuvo sangrado en napa, tuvo necesidad de nefrectomía nativa, reoperación, ¿sí? Tuvo DGF, 9 días de hemodiálisis, vuelve necesidad de RM postoperatoria inmediata, la pagó caro, una dosis acumulada de timoglobulina alta, estamos utilizando entre 3 y 6 miligramos kilo acumulada, pero ¿sí? comparte con el donante una A y 2 DRs, pero la evolución inmediata y alejada fue razonable. Filtrado con al día creatinina de 6,06, filtrado de 60, al primer año de 60, al segundo y al tercer año de 60, con anticuerpos, se comenzaban a hacer anticuerpos, o por lo menos tenían acceso a los pacientes, clase 1 y clase 2, crossmatch, bordesia, negativos, clase 1 y clase 2 por Luminex. Esto es en el 2013, consultó por vómitos, diarrea, sin sangre, dolor abdominal. Claro, la gastroenteritis en germen es el motivo de internación más frecuente. Y bueno, pero tenía 6 de creatinina y no estaba tan deshidratado, y tuvo una hemolítica microangiopática con aptoglobina baja, que tenemos, las discusiones fueron, porque nunca, la verdad que nosotros los pediatras estamos acostumbrados a ver chicos con urémico hemolítico, ver a un chico grande ya y trasplantado, a veces no nos da tanto la cabeza para pensar, pero felizmente a alguien se le ocurrió. Y en el coprocultivo se detecta una Escherichia coli productora de verotoxina por PCR. Se hace una biopsia renal, tiene un rechazo mixto con anticuerpos, antidonante, y recibe timoglobulina, 12 sesiones de plasmaféresis, gamma globulina posterior, 2 gramos por kilo, y el chico recupera función renal y egresa con 40 de filtrado. Entonces, ¿cómo sigue? Muy bien, entonces el riñón dura hasta enero del 2021. Y la verdad, el chico se quería trasplantar, pero teníamos un problema. El suero estudiado presentaba antígenos contra anti-DHR clase 2, están todos descritos acá, y tiene el paciente, aparece un papá, también había una mamá, pero para ser breve, digamos, puse el donante que elegimos. Siempre trabajamos con histocompatibilidad. La verdad que un baluarte, la gente de histocompatibilidad nos ayuda un montón.
y con el chico tenía, compartía, digamos, el papá le ponía los antígenos de Q contra los cuales el chico no tenía anticuerpos. Tuvo una citometría negativa contra linfocitos T y B, ¿sí? Pero la intensidad de fluorescencia media que tenían estos anticuerpos no era despreciable. Había muchos que tenían entre 10 y 14.000 de intensidad de fluorescencia media. Por la posibilidad de compartir epitopes, el chico tuvo 3 sesiones de plasmaféresis previa al trasplante, tuvo inducción con metilprednisolona, rituximab y timoglobulina y se trasplantó. Le fue bien. Egresó al día 17 postoperatorio con un filtrado de 71 mililitros minutos por metro 73, y entonces dijimos, bueno, con todo esto, una biopsia de seguimiento. La biopsia, brevemente, no llegó a tener material recontra suficiente, no tuvo 9 glomérulos ni 7 glomérulos en la arteria, pero en lo que tenía, tuvo glomerulitis 1, porque tenía inflamación en menos del 25% de los glomérulos, y digamos, tenía inflamación en menos del I0, no había inflamación, tuvo capilaritis peritubular y tuvo C4e negativos. A nosotros el infiltrado que tenía mínimo era de CD3, y con esto no nos quedamos tranquilos. El chico tiene anticuerpos negativos, pero lo que se decidió en consenso en todo el servicio es rebiopsiarlo al mes 3 por trasplante. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Monteverde, y abrimos la sesión para el debate, la discusión. Los que quieran hacer una pregunta directamente pueden levantar la mano o directamente escribir en el chat que quieren hacer una pregunta, y pueden activar el micrófono para hacerla de manera directa, que creo que es la mejor forma de interactuar con los expositores. Yo tengo una pregunta para el doctor Poggio, si es posible. Emilio. Emilio. Los pacientes, los donantes con antecedentes de hipertensión, con 1 o 2 drogas medicadas crónicamente, pre-trasplante ustedes a todos le hacen un mapa o monitoreo de la presión, No. y sí o sí descartan a aquellos que tengan, digamos, lesión de órgano blanco, que tengan una hipertrofia DBI leve. Contame un poquito cómo se manejan con respecto a eso. Mira, nosotros teníamos, el problema que teníamos que evaluábamos muchos donantes por año, 300 y pico por año. Entonces no teníamos, entre todo teníamos muchos, y perdíamos muchos monitores de presión de ambulatoria, ¿viste? Los damos al paciente, lo mandamos por correo. Sí. El paciente lo toma, el donante lo manda de vuelta, a veces no te lo devuelven, qué sé yo. Entonces hicimos un estudio que fue el que mostré rápidamente, que lo publicamos en C-JSON, Clinical Journal of American Society of Nephrology, el año pasado. Creo que el primer autor es Josh Augustine, yo creo que soy el senior, o más o menos. Y en eso lo que hicimos, estudiamos 500 o 600 donantes vivos que tenían todo. De hecho, tenían el ambulatorio de 24 horas. Después hacemos lo que se llama BP-True, que es lo que hay que hacer, que es presión arterial en la oficina, que es el que mejor correlaciona con el ambulatorio. Con técnica apropiada, sentado, automatizado, 6 mediciones, la primera la descartás, y se promedia en las próximas 5. Vos ves que la presión arterial le va bajando hasta que en la tercera o cuarta se estabiliza. Eso tiene que ser automatizado, sin nadie, sin ningún médico o enfermera en la habitación. Así el paciente se puede relajar con la luz apagada, calmo. Y usamos eso. Y si la presión arterial con el BP-True, le dice, que es la marca ahora, la compañía es canadiense, pero ahora creo que cerró. Hay otras marcas. Es de menos de 110 sobre 75, no le hacemos 24 horas. De esa manera, eliminamos más o menos un 50% de la necesidad de usar el monitoreo ambulatorio de 24 horas. El que tiene, después lo hacemos al resto, el que tiene hipertensión arterial, si es borderline, lo dejamos pasar. Pero si hay que tratarlo, los tratamos, y solamente donan los que no tienen evidencia de injuria o de lesión de órgano blanco. Es decir, le hacemos un ecocardiograma, y si no tiene hipertrofia ventricular, y si no tiene microalbuminuria, lo donan. En realidad no le hacemos ningún examen de fondo de ojo. Bien. Tratamos la hipertensión arterial y donan. Bien.
Muchas gracias. Tenía una pregunta para Marta. En aquellos Sí. pacientes... Marta, ¿cómo te va? Sí, bien, la veo. En aquellos pacientes de donante preventivo, sin pasar por diálisis, esos receptores, ¿no tuviste una tendencia mayor a la mala adherencia o menor adherencia? No, no, la verdad que no. Eso está descrito y a veces lo que se comenta es que a veces el tener diálisis, ¿sí? Es como que, entre comillas, enseña la importancia de Exactamente. la adherencia a la medicación, a la Claro. toma de medicamento. El tema es que también está publicado, y en eso no tenemos datos propios aún, pero también está publicado y claramente en población pediátrica, que la sobrevida de injerto en chicos que dializan versus los que no dializan, en el INCUCAI eso lo tiene claro, es diferente. Y la otra cosa que es diferente, el tiempo en diálisis. Por ejemplo, hay un estudio pediátrico que no es nuestro, que es estuvo con registro del NAPRAX, que te dice que menos de 12 meses de hemodiálisis vos tenés una sobrevida post-trasplante mejor que aquellos que tienen más de 12 meses. Pone puntos de corte, pero obviamente que pone puntos de corte para hacer una curva, es un continuo. A más tiempo en diálisis, de nuevo, vos tenés todo lo que conocemos en población pediátrica y adolescente: agotamiento de acceso vascular, disminución del IOS residual, aumento del riesgo cardiovascular, infección asociada a catéter. La verdad que es duro. Está bien. Gracias. ¿No? Una pregunta. Te quiero hacer una pregunta, Marta. Sí, Primero, felicitarte por la charla espectacular. gracias. Es muy interesante el caso este que presentaste clínico. Seguramente van a hacerle alguna biopsia más tarde. Sería interesante plantear también si no se puede agregar una biopsia por microscopía electrónica, que te puede dar... Total. Plenamente coincido. ¿Por qué? Bueno, en el tema de las biopsias, viste, está todo la biología molecular, donde a veces marca con sus transcriptoras diferencias frente a casos muy límite entre borderline, no borderline, normal y demás. Pero en el humoral es muy, más que este chico tiene anticuerpos, ¿no? No donante específicos, pero pueden compartir epitopes y demás. La biopsia electrónica es bastante predictiva en esos ¿Biopsia casos. electrónica te referís, Domingo, a microscopía electrónica? No. Sí, microscopía electrónica, me refiero. No, Sí. nosotros la molecular estamos muy lejos. No, eso es algo que No habló sé cuándo llegaremos. antes. ¿Cómo? Primero le quiero agradecer a Marta, porque yo tengo un aprecio muy grande por los pediatras, porque sinceramente podría ser todo tipo de medicina, pero no podría ser pediatría. El tema de la parte de microscopía electrónica es interesante, porque nosotros no hacemos prácticamente, a menos que tengamos un paciente que estemos estudiando recidiva de una glomerulopatía, ¿no? Pero el rol de la microscopía electrónica en el rechazo no sé cuál es, aunque yo no soy experto en eso. Porque ahí está la única, es todo microscópica, light microscopy, microscopía óptica, y un poco de inmunofluorescencia, que sería el CD4, pero en el tema de rechazo, entiendo, uno puede fijarse si tiene laminación, multilaminación de los capilares peritubulares, de esto, lo otro. Ahí estaría el rol, puede ser, sí, ahí. Imagino, ¿no? Nosotros no hacemos. No, además hay expresión de la célula endotelial. Sí, puede ser. Nosotros no hacemos por un tema de costo. No, digo en este caso excepcional, que es cierto, ellos están sospechando fundamentalmente un lugar. La primera biopsia, como dijiste muy bien, Marta, tuvo 5 o 7 glomérulos, ahí estaba un poquito de tubulitis. Entonces, no, puede ser. La parte cuando uno tiene... Con el contexto de tantos anticuerpos que tiene, chicos, ¿no? No, sí. No, un poco para compartir nuestra realidad. La verdad que, Domingo, nosotros en población trasplantada
tenemos poca oportunidad de hacer microscopía electrónica por costos, es igual que Emilio, pero en Argentina. Acá es distinto el tema. Tenemos, totalmente. Tenemos, la verdad, que yo, muy cortito, voy a pasar un aviso parroquial. Tenemos una patóloga que es excelente, ¿no? Porque, digamos, escuchando algunas limitaciones de la voz, y les pido ayuda a todos, a Emilio, a vos, Domingo, a Chuluyán y a toda la audiencia, ¿no? Escuchando algunas limitaciones de la clasificación de Banff. Una de las limitaciones más importantes que uno escucha a gente que sabe mucho más que uno, es la gran variación interindividual en cuanto a la asignación del score, de cualquier tipo de score por diferentes patólogos. Nadie puede decir que nadie es único, pero la verdad es que tenemos una patóloga que es la doctora Soligné, que está bien, cualquiera puede tener variación individual, pero ella, la verdad que es obsesiva al mango, te muestra, si acá está, si tiene menos del 10%, de 10 al 25, está bien. Otro patólogo lo ve y te puede mostrar lo mismo con el mismo preparado, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra situación actual. La otra cosa que... es universal, Marta, hay estudios y todos, y nosotros... Nosotros hacemos, yo me expongo 2 veces por semana a ver biopsias de riñones nativos y de trasplantados. Trasplantados porque hacemos biopsias de protocolo, hacemos 200, 300 trasplantes por año, y si tenemos toda la semana, vemos 10 biopsias mínimo. La mayoría normales, pero y después por medio del Kidney Precision Medicine Program, vemos biopsias, buscamos diagnósticos en biopsias de... ¿cómo se dice? De riñones no trasplantados. Y tenés 3, 4 patólogos en cada conversación. Lo que más me hace, todos nos reímos, es cuando tenemos que ver el tricrómico de Mallory y estimar la cantidad de fibrosis intersticial. Y es todo a ojo, pero no puede dejar de ser a ojo. No. A menos ahora hay mucho, y hacemos también de inteligencia artificial y computational analysis, se llama análisis computacional, con un sistema que se llama Perio, que te escanea la diapositiva, y tiene algoritmos que te miden con mayor exactitud para eliminar el sesgo del observador. el intra-observer variabilidad, variabilidad intra-observatoria. Pero después tenés el sampling error, es decir, tenés el error de dónde pusiste la aguja. Total. Es un problema sin respuesta que va a perdurar, porque podés llegar al diagnóstico justo con la computación ahora, Total. que lo hacemos nosotros. Total. Pero después te puede venir y decir, mira, a lo mejor pusiste la biopsia donde no había rechazo, o donde no había cosa. Total. Entonces es un tema de siempre la parte clínica es complementaria. Es complementaria. Total. Y una cosa muy cortita, tenemos la oportunidad también de siempre tipificar hacer inmunomarcación de infiltrados. Y por ejemplo, esos linfocitos, ese infiltrado mínimo que tenía, era CD3 positivo. Y son todos CD3. CD2, CD3 son todos linfocitos. Si el linfocito T caracterizado por CD2 y CD3. Total. Y digamos, dicen, el CD3. Por eso nosotros lo hacemos, porque gastas plata. Los CD2, CD3 son todos linfocitos. Total, bien. Digamos, es un linfocito T. Total. CD2 y CD3. Sí. Es complicado el tema del inmunología. Y Emilio, ¿qué opinión tenés vos para el futuro de la biología molecular de los muchachos de Harvard y compañía? ¿Muchachos de dónde? La biología molecular, que está muy impuesta por Harvard y demás. ¿Cómo lo ves eso para el futuro? Te voy a decir una cosa. En los últimos años, los últimos 5 años de mi carrera, o 7, yo los primeros 10 años de mi carrera vi mucho estudio científico sobre medicaciones. Ahora estamos en la era de diagnóstico. No tenemos medicaciones nuevas, ahora tenemos todo el desarrollo diagnóstico, desde cell-free DNA hasta biología molecular, hasta microscopía molecular, marcadores genómicos, etc. Que esto es lo que es medicina de precisión. Creo que hay mucho ahora y que en los próximos años
vamos a seguir aprendiendo muchísimo, nosotros usamos mucho, pero eventualmente vamos a terminar de vuelta con, ¿viste? Vas limpiando, ahí ahora tenemos 10 opciones de diagnóstico molecular, y sí, los usamos todos, todo carísimo, y estamos aprendiendo, pero creo que para ahí va la medicina. Pasa que es difícil aplicar todo al mismo paciente, porque es mucho lo que hay, es mucha la oferta que hay hoy por hoy de diagnósticos no invasivos. Yo ahora Cell-Free DNA conozco 6 compañías. Por ejemplo, ahora hay Cell-Free DNA en orina, viste, tal cosa, el otro. Es mucho la oferta que hay ahora. Un pequeño comentario antes de ir a la pregunta de la doctora Rodríguez, Marisol Rodríguez. Lo ideal sería saber qué son esos linfocitos T, qué subtipos son de linfocitos T, qué citoquinas están produciendo, porque no todos van a hacer lo mismo. Para mí es importante, para mí desde lo que sería lo inmunológico, sería importante determinar qué CD3 son dentro de, o sea, más allá de CD4 o CD8, dentro del CD4, que CD4 que citoquinas producen. Quizá la terapéutica vaya a ser diferente en función de qué citoquinas estén produciendo. Pero bueno, eso es para discutir en otro momento. Vamos a la pregunta de la doctora Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todos. Esta pregunta es sobre todo para Marta. Bueno, muy buena la presentación. Lo que quería preguntarte, Marta, es qué enfoque tienen ustedes y cuál es el manejo y la conducta de los pacientes con reflujo. ¿A todos le hacen nefrectomía? ¿Qué conducta toman habitualmente en estos casos? Los que llegan a un trasplante por reflujo, sí. con reflujo vesicoureteral primario. Exactamente, sí. Mirá, siempre trabajamos con los urólogos juntos. Si el reflujo se asocia, es un reflujo de alto grado, si es un reflujo que es pasivo, no solo activo, o sea, se produce en el llenado vesical, no solo cuando micciona, si se asocia a infección urinaria, y en general, muchas veces, porque no hay un dogma en esto, o tendrían que ser, no te digo dogma, pero tendría que ser más arreglado el tema, pero muchas veces ellos lo que hacen, y cuando es bilateral, o sea, en criollo, cuando vos tenés dos bolas hidronefróticas y un chico que va al trasplante, dos opciones, ellos en general, y de nuevo se discute cada caso, pero en general se hace nefrectomía, porque digamos, ¿cuál es la limitación? Muchas veces tienen diuresis residual estos chicos, entonces que un paciente pediátrico tenga diuresis residual es vida o muerte, es esos mililitros minutos que le da a su función renal son capitales. Si tiene diuresis residual, ellos, tratan de conservarla hasta último momento. Entonces, una opción es, si tenés diuresis residual, hacer nefrectomía del mismo lado. El riñón se implanta en la derecha, en fosa ilíaca derecha, hacen nefrectomía de riñón derecho habitualmente. El tiempo quirúrgico es una cirugía que tiene un poquito más de morbilidad, pero no es la de nuestro paciente hace un tiempo. O sea, en el momento del implante le hacen la nefrectomía. Y nefrectomía de la otra después, pero bueno, cada paciente es un tema. Bien, o sea que la nefrectomía la dejarían para aquellos pacientes con infecciones urinarias y reflujo severo. Sí, a veces, te digo, a veces dan ok condicionales, ok urológico condicional a valorar en un año, muchas veces pasa. ¿Y ustedes para estudiar el reflujo usan cisturetrografía o están utilizando algún otro estudio? Mirá, por eso te preguntaba qué tipo de reflujo. Nosotros tenemos el servicio de urología tiene gente que se aboca a urodinamia, tienen urólogos abocados a urodinamia, Christian Sager, y por ejemplo, videourodinamia sí o sí a todo chico que tiene vejiga neurogénica, sí o sí a todo chico con malformación anorrectal, en chicos con reflujo, aquellos que tienen vaciamiento vesical incompleto, aquellos que ellos sospechan que no va a cerrar, que necesita cirugía urológica, tipo una cirugía que permita el vaciamiento vesical con técnica de Mitrofanov,
algo, digamos, y habitualmente indican videoaerodinámica. Como no hay videoaerodinámica para todos, muchos otros van a cisturetro primero. Bien, bueno, muchas gracias, Marta. No. Creo que tenemos una pregunta del doctor Pablo Novoa, ¿puede ser? ¿Pablo? Hay una pregunta también de Lorena Flores. No, era un pequeño comentario. Yo justamente el miércoles que viene, que tengo que presentar un caso, voy a hacer una pequeña mención de una publicación que hicimos nosotros en relación a microscopía electrónica para diagnóstico de rechazo humoral. Así que, bueno, creo que algo de lo que comentó Emilio es lo que encontramos. Bueno, obviamente hay que hacer diagnósticos diferenciales con alguna patología que puede remediar esto, pero tiene utilidad, tiene un alto costo también. Nosotros lo hicimos porque tuvimos la posibilidad a través de la universidad de que colaboraron para que pudiéramos desarrollarlo, pero no lo usamos de rutina. Sí lo usamos cuando tenemos duda diagnóstica, como podría ser este caso puntual que presentó Marta, que parece ser algo parecido a lo que voy a presentar yo en la próxima reunión del miércoles que viene. Nada más que eso. Gracias. Gracias, Pablo. Una pregunta de la doctora Lorena Flores. Perdón, Marta. Sí. Ay, perdonen. Yo le quería, cuando me pongo en la fila, pero quiero hacerle una pregunta a Emilio después. Estoy de donante. Tenés que aprender. Te voy a aprovechar. Poner la mano. ¿Cómo pones la manito? Con la reacción. Fíjate el simbolito de reacción, ahí pones la mano. Ahí pones la mano. Vamos con la pregunta de Lorena Flores, entonces. Doctora. Hola, buenas tardes. Felicitaciones a los expositores. Disculpen que no me presenten, pero si no, si sale la imagen se me cae internet, así que por eso no estoy visible. Al doctor Pollo agradecer la exposición. Bueno, yo soy de Chile y quería hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes allá en Clinic tienen algún límite de edad con respecto a donación joven, donante bio joven? Más de 18 años. Ya, y también hay una diferencia también en la donación, por ejemplo, si este chico joven tiene 18 años y le quiere donar a una persona de 60 años, ¿tienen algún reparo? Y lo segundo, aquellos pacientes que tienen litiasis y un estudio metabólico positivo, ¿lo consideran como donante vivo? Sí, no, muy buenas preguntas. Mira, primero, la edad legal acá es 18 años. De los 18 años puedes decir lo que vos quieras y sos mayor. Es decir, no podemos negarle a un donante donar un riñón porque tenga 18 años ni un día más. Una vez una donante de 17 me dice, pero yo quiero donar antes. Digo, mira, no podemos, pero bueno, déjame verte, yo el día que cumple 17 y un día dono, era altruista. ¿Cómo le dicen altruista? Altruista dicen también, cuando quieren donarle a alguien. En esos casos, para el altruista esperamos a los 20. En realidad no, perdón. Tenía como 20 y ya quería donar a alguien y nosotros aceptamos 18 años, donante directo, y altruista tiene que ser 21 años. En esos casos, nosotros no hacemos evaluación psicológica y psiquiátrica a todo el mundo, solamente al que la trabajadora social determina que necesita o al que es altruista. Esa es la edad, 18 años para alguien directo, es decir, yo le quiero donar a mi amigo, a mi primo, al hermano de mi amigo o a mi compañero de trabajo, tengo que tener 18 años. Si yo le quiero decir, quiero donarle a alguien cualquiera, tengo que tener 21. Otra cosa que hacemos es que todo donante, independientemente de edad, si es de tipo de grupo O, 0, le ofrecemos entrar en una cadena automáticamente. Le decimos, ¿querés ayudar gente? Sí, ¿a quién? A mi hermano. ¿Querés ayudar más que a tu hermano? Sí, te dicen o no. Si te dicen que sí, le decís, podés entrar en una cadena y ayudar a tu hermano y a más gente. Y muchas veces dicen que sí. Es el tema de la edad. Edad mayor no tenemos, creo que el mayor que hemos hecho es 72 años. La otra pregunta es la parte de litiasis, de nefrolitiasis. Todo depende si ha tenido nefrolitiasis clínica o no, y si es unilateral o bilateral, y si es corregible o no es corregible la normalidad metabólica. Es decir, que es muy difícil de que te conteste específicamente. Pero si alguien tiene, por ejemplo, una litiasis unilateral con un estudio metabólico renal normal, le sacamos ese riñón y nada más.
Pero si alguien tiene algo más complicado, ya es más complicado. No sé Doctor, cómo pero en el caso, por ejemplo, que aparezca, ya, perfecto, unilateral, no ha tenido clínica, pero sí salió un estudio metabólico positivo, ¿lo consideran como donante vivo? No, le hacemos corregir, la normalidad metabólica, si es hipocitroturia o si es hiperexoluria o lo que sea, y si lo corrige, después le hacemos donar. En realidad van a donar igual, digamos, no es que van a donar igual, pueden corregir el problema y eventualmente a lo mejor puede volver. Pero si es corregible, lo hacemos corregir. Pero no es tan común, ¿vos sabés? Que encontremos anormalidades. No sé, me parece a mí, de todos los que veo. Muchas gracias, doctor. A pesar de ser bastante poco conservador en el tema de donante vivo, evaluamos 300 por año y aceptamos 100 nada más. Es decir, 1 de 3. Es decir, que muchos quedan en el camino. Pero mirá, a ver, ¿qué harían ustedes? La próxima vez tengo que hacer algo como para votar, un poll que se puede hacer. La semana para justo el viernes, nosotros vemos el donante, le vemos 2 o 3 por semana, o más a veces. Y el viernes los presentamos y le damos una respuesta para el lunes. Alguien me comentaba que hicimos un donante ahora la chica era de Valencia, que le vino a donar a una médica que es española que trabaja acá, y ella dijo, yo tengo 2 semanas para ir, no tengo nada más, pero quiero ir a donarle a tal persona porque la conozco, y la paciente podrá ir a España o ella podrá venir acá. Bueno, dijimos, vos venís, el lunes te vemos, el viernes te damos la respuesta y el lunes te operamos. Y vemos al paciente y los viernes a la tarde, que muchos de ustedes que han estado en Cleveland Clinic han participado del comité de selección, le damos la respuesta. Y a lo que iba es que muchos de estos pacientes tienen cosas para corregir donantes y le hacemos corregir antes de donar. ¿Viste? Pero esta donante esta no es la de la española, esta es otra. ¿Qué harían ustedes? 30 años, le quiere donar al papá, 65 años. Papá está en diálisis por diabetes tipo 2. La chica tiene 30, tuvo 2 hijos, tiene un índice de masa corporal de 26, por ahí 27, y tuvo diabetes gestacional, hiperglicemia gestacional en los dos embarazos. Ahora no tiene diabetes. La glucosa es normal y le hicimos una hemoglobina glicosidal, es normal. Y le dijimos el viernes pasado que no, porque tiene el papá, la mamá con diabetes, el papá que tiene en diálisis con diabetes, y ella tuvo diabetes gestacional. Y le dijimos que no el lunes, el martes nos llamó. Yo le voy a donar igual, si no me lo haces vos, lo voy a otro centro. Pero yo voy a donarle porque mi papá, y le quiero dar a mi papá porque mi papá es el que me crió, es esto, es lo otro, y yo voy a donar. Y le dijimos, bueno, este viernes hablamos de vuelta, que es mañana. ¿Mañana? No, hoy qué día, jueves, por ahí, o miércoles. El viernes le hablamos. Seguramente la vamos a probar. ¿Qué harían ustedes? Nadie va a hablar, pero somos muchos, ¿verdad? Estaría bueno para tener para votar. Pero ella quiere donar, tiene 30 años y le quiere donar al papá. Y dice, yo entiendo, tengo 25% de chance de tener diabetes, 50 en realidad. Pero tuvo diabetes gestacional y historia familiar. Así que bueno, esas son las cosas que uno ve todos los días. Y es difícil de contestar en un solo, digamos, en un grupo. Pero es así. Bueno, vamos no sé qué la gente opina. Bueno, la gente tiene miedo. La gente, le digo, los nefrólogos tienen miedo de aceptar un donante. Porque se creen responsables por lo que le puede pasar al donante. Y en realidad nuestra obligación es evaluarlo y objetivamente decirle cuáles son sus riesgos. Y hay un buen paper de Peter Rees, los efectos negativos de decirle que no a un donante. Psicológicos, ¿no? Pero bueno. Yo personalmente... Sí, Viviana, le hicimos, normal. No tiene diabetes ahora. Tiene hemoglobina glicosida normal y tiene un test de PTOG, me imagino que es el test de glucosa oral, ¿no? Se llama Oral Glucose Tolerance Test, test de tolerancia de glucosa oral. O sea, normal, no tiene diabetes ahora. Tiene la historia familiar de diabetes gestacional 2 veces y el papá con diabetes en diálisis.
Sí, la verdad es que es un riesgo muy grande. Y ella está desesperada, se largó a llorar cuando le dijimos el lunes que no podía donar. Dice, no me importa, dice, yo quiero donarle. Sí. Bueno, esos son los temas. Lo que pasa es que muchas veces el médico es egoísta y piensa en uno. Yo soy el responsable de dejar. Y no pensamos en lo que el donante quiere hacer, ¿entendés? Vamos por la pregunta. Yo creo que Emilia, si no la trasplantas vos, se va a trasplantar en algún lugar. Ah, sí, se va a otro lado. Digamos, trasplantar, donar va a donar. Eso no me cabe la menor duda. Donar va a donar. Lo importante es que se seguro que va a donar. Vamos por la pregunta de la doctora Angie Peiró, que está hace rato con la mano levantada. Doctora. Muy buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. Soy de Paraguay. Tengo un paciente que tiene síndrome Alport. El diagnóstico lo hicimos por Familygrama. No teníamos ninguna posibilidad de costear el estudio genético. El papá tiene 45 años y desea donarlo. El paciente ya tiene 3 años en terapia de reemplazo renal de hemodiálisis. Está a 6 meses de cumplir 18 años. Y el equipo de nefrólogos de adultos nos dijo que ellos sí aceptarían al papá como donante. Entonces nosotros, haciendo un debate, dijimos, dejarle 6 meses más en hemodiálisis, porque no estamos seguros de que el papá en algún momento lo pueda desarrollar. Sin embargo, en adultos, en 6 meses sí lo van a hacer el trasplante con los papás. Entonces, con el padre, perdón. Entonces quisiera saber cuál es la opinión que merece para ustedes. Muchas gracias. Angie, le voy a dejar a Marta que te conteste primero, y gracias por estar por Paraguay, que siempre quiero ir. A ver, Marta. Para compartir es mi opinión, pero creo que el padre se merece un estudio genético también, a pesar de ser varón. Hay diferentes formas de Alport. Es una consulta para vos, Emilio, también. Te lo contesto para 45 años. ¿Tiene Sí. maturia? ¿No tiene maturia? No, el papá no tiene ninguna sintomatología. No tiene enfermedad renal, tiene hipertensión, no tiene hipertensión arterial. ¿Quiere donarle al hijo? Pero totalmente. Escúchame, ¿cuál es el riesgo del papá de desarrollar, si no tiene ahora hematuria, a los 45 años, no desarrolló ninguna evidencia de enfermedad renal? Asumiendo que no puede hacer ese estudio genético, ¿no? Yo le doy estudio genético, como dice Marta. Pregunté que no pueda. Okay. ¿Qué haría uno por su hijo? Digamos, ¿cuál es el riesgo del papá? Tiene un riesgo, por supuesto, pero hay que ponerse hay que tratar de ser también, no de hacer lo que el paciente siempre quiere, pero hay que tratar de pensar cuál es la intención del donante. Y si no hay evidencia a los 45 años de una enfermedad genética que te va a dar hematuria, porque lo primero que pasa es que es hematuria, ¿no? No tenés hematuria, no tenés hipertensión arterial, no tenés función renal normal. Las chances de que esa gente, aunque tenga una mutación genética, de esa persona de desarrollar enfermedad renal que lo lleve a insuficiencia renal crónica terminal en los próximos 50 años, 40 años, creo que no es muy alta. Porque el hijo que la desarrolló, lo otro que puedes averiguar es de qué lado viene, si viene de la mamá. Si la mamá tiene hematuria o los hermanos de la mamá, ya sabes que el tema genético viene de la parte de la madre, que es del 95% del Alport. Eso es lo que haría. Lo que haría es como dijo Marta, le haría estudios genéticos, ¿no? Pero bueno. No se hace en el país y el costo es imposible. No sé, pero realmente. ¿el papá quiere donarle o no quiere donarle? Sí, sí, el papá quiere, sí quiere. Lo crió, estuvo con el hijo toda la vida. No tiene ningún problema médico. No sé. Vamos con Marta. ¿Es una mi pregunta? Dos Sí, preguntas para Emilio. Una pregunta de todos los días para los pediatras. ¿Con cuál es el límite de índice de masa corporal? Cuando a un donante le dicen vaya a bajar de peso, cómo se entra, cómo lo manejan. Esa una. Bueno. Y la segunda, una pregunta de mutación, pero te la hago. No, es muy buena pregunta la primera. Como te mostré, Jamie Lott mostró que a partir de la masa índice corporal de más de 30 empieza a subir el riesgo de enfermedad renal crónica terminal.
ya te digo, estamos hablando de 10 en 10.000 en 20 años. Estamos hablando de un número relativo muy bajo. Nosotros tenemos, la clínica Mayo en un momento hacía 40. Hay lugares que hacen hasta 40, pero es una barbaridad. Nosotros tenemos hasta 35, los evaluamos, pero cuando los vemos les decimos, si no bajás hasta 32 no te hacemos donar. Y el 90% de los donantes bajan de peso. 32 y lo operamos. Y la segunda pregunta, corta, pero creo que ayuda a... hay una, estamos empezando a tener accesibilidad a estudios genéticos. Y entonces, ¿cuál sería el consejo para evaluar una donante como mamá, o sea, una mamá como donante, en un chiquito que tiene un síndrome nefrótico del primer año de vida, y que el estudio genético dice que tiene una mutación homocigota en el gen de la nefrina? La mamá le iba a dar el riñón, se quiere estudiar como donante, mejor dicho, está estudiada, tiene gran parte de los estudios hechos, pero bueno, recibimos este estudio ahora, y la pregunta es, ¿cómo se sigue? ¿Qué consejo? ¿La mamá tiene la mutación genética? No, el paciente. La mamá no. No, la mamá no tiene hecho nada. La mamá está estudiada, pero... Bueno, no te voy a dar respuesta, no tengo respuesta, porque tampoco soy, digamos, cualquiera de todos los que estamos en la charla tiene la respuesta correcta o incorrecta, porque nadie tiene la respuesta. Pero te voy a decir lo siguiente, yo ahora hacemos mucho medicina de precisión, estamos en el estudio del Kidney Precision Medicine Program. ¿Y cuál es el gran problema de los estudios genéticos? No es el saber o no saber qué gen tengo. Yo a lo mejor puedo tener 10 genes que me asocian con la enfermedad renal. Pero una cosa es la genética, las mutaciones genéticas, es lo que se llama la epigenética. La epigenética es aquellas mutaciones que eventualmente se van a convertir en enfermedades clínicas. Y el problema del testeo genético hoy es el distrés que uno crea, porque vos me podés decir, mira, vos tenés una mutación genética para desarrollar inmunopatía por inmunoglobulina A. Pero es muy probable que mi chance sea 1 en 1%, y alguien que no tenga mutación será 0.001%. Pero es más probable que no que la desarrolle, que la desarrolle. Entonces el problema de la información de mutaciones genéticas hoy por hoy es que no sabemos quién va a desarrollar el fenotipo. Sabemos el genotipo, pero no el fenotipo. Entonces es muy difícil de contestarte la pregunta. Porque primero que a lo mejor la madre tiene la mutación genética, pero si el chico, si tiene la misma, pensarlo, yo lo pienso así, como el caso anterior. Si el papá del chico le pasó la mutación genética al hijo que le quiere donar, y el hijo manifestó la enfermedad renal a los 18 años, y él no, aunque la tenga, es probable que él tenga la mutación genética, pero fenotípicamente nunca la exprese, porque lo hubiese expresado a los 18 años como su hijo. Lo de la mamá es igual. Si ella tiene mutación genética, se hubiese enfermado a los 2 años, no a los 45 que tiene ahora. Pero eso es toda suposición. Pero si mi hijo está en diálisis y nadie le pone un riñón, se lo doy yo, no importa qué. Perfecto, gracias. Rafael, el doctor Maldonado. Hola a todos, bueno, felicitaciones por las presentaciones muy buenas. Una para Emilio, una para Marta. Emilio, un caso práctico, digamos. Tenemos un donante, 43 años, recolector de basura, que el único tema le quiere donar a su hijo que está con nosotros en diálisis. Su hijo tiene 17 años y él está muy bien, tiene una posible glomerulopatía de causa desconocida. Hemos tratado de estudiar, no podemos pedir estudios genéticos, pero el chico está muy bien en diálisis, está estable, pero él le quiere donar. Él tiene 43 años, recolector de basura, es cuartetero, también en las noches es cantante de un grupo de cuarteto, por lo tanto tiene algunos temas con el alcohol, sobre todo en el fin de semana, mucho fernet, y bueno, le da para cierto alcoholismo ocasional, como para darle un toque cordobés a la discusión.
Y bueno, tenemos este tema, él está dispuesto a dejar el Fernet, que para un cordobés es bastante un sacrificio muy importante. Y por otro lado, y vamos yendo a los estudios, que todo absolutamente normal, salvo el eGFR por cistatina creatinina es de 105 mililitros minuto, y detectamos en el mapa, o sea, en el Ambulatory Blood Pressure Monitoring, que tiene fenómeno de non-dipping. Las cifras tensionales están bastante bien en el estudio, no nos impresionó, y en el ecocardiograma, le pedimos un ecocardiograma, nos informan una hipertrofia ventricular leve, y un grado de disfunción diastólica tipo 1. ¿Qué nos está pasando últimamente en los donantes entre 40 y 60 años? Que la gran mayoría tienen disfunción diastólica. Y la verdad que estamos repitiendo muchos ecos porque también hay una cuestión también del operador. Sí. Por lo tanto, a ver, no decimos que todos pueden estar errados, pero la verdad que nos complica porque es un donante que solamente tiene este fenómeno. ¿Vos lo considerás para donar o creés que no toma ninguna medicación? No, es más complicado que los otros, aunque no lo creas, porque la parte social, no la de lo que hace todos los días, sino la parte de tomar alcohol. El problema de tomar alcohol, hay poca evidencia que el alcoholismo afecte la función renal, ¿no? Afecta muchos órganos, pero no la función renal. Pero el problema del alcoholismo es el seguimiento, ¿viste? Todo el tema de cosas. Que toque cuarteto tampoco tiene problema, ¿no? Y que tome Fernet, aunque no me gusta tampoco, el problema. El problema creo que tiene enfermedad ¿cómo le decís? Disfunción diastólica. La mayoría de las veces que hemos consultado al cardiólogo por eso, dicen que a medida que envejecemos, tenemos más fibrosis y el músculo se relaja menos, y todo lo que sea hipertensión diastólica con la asociación de disfunción diastólica cardiovascular, si es leve, es aceptable. Si tuviese hipertensión y hipertrofia ventricular izquierda, no sería candidato a nuestro programa. Y ese donante seguramente lo vería en nuestro programa de la trabajadora social y lo vería la psiquiatra. Si nos da clearance, si nos da el ok, proseguiríamos, pero creo que socialmente es más problemático, de la parte también cardiológica. El non-dipping no sé, pero si él tiene presión arterial normal, no fuma, ¿no? No fuma. Después no sé si es tanto problema, pero es más complicado, habría que verlo más en detalle ese donante, te diría. Y en nuestro comité de selección tendría un poco más de discusión. Ok, muchas gracias. Para Marta, bueno, un comentario del caso muy interesante. La verdad que para todos los que nos gusta el análisis de las biopsias es sumamente enriquecedor. Y esto del seguimiento de biopsias en los retrasplantes, creo que es muy útil, las biopsias de vigilancia. Y bueno, yo soy un fanático de la microscopía electrónica, estoy en el grupo de Banff de microscopía electrónica. También hemos presentado algunos estudios en Madrid hace unos 4 años, cuando fue el Congreso Mundial, que lo hicimos con Toñolo, específicamente para la detección, los cambios para detección de nefropatía crónica del injerto, nefropatía humoral crónica. Yo creo que en la biopsia de los 3 meses es muy útil para detectarlo, porque si uno ya tiene cambios crónicos humorales, y posiblemente nosotros, al no tener otra disponibilidad de medicina de precisión, es un tema, la verdad que muy, muy significativo. Hoy yo creo que no es solamente la multilaminación, sino que también el edema endotelial, como dijo Domingo, el cerramiento del endotelio que está descrito. Hay un trabajo de Papadimitriou y Cynthia Drakenberg en Transplantation hace ya unos años, que la verdad que fue muy decidor en esto y nos ayuda mucho, y es lo que avala un poco la posibilidad de usarlo en aquellos que contamos. Digamos, nosotros tenemos un microscopio electrónico en la ciudad de Córdoba y bueno, tratamos, cuando nos aprueban y tienen el dinero, poder hacerlo.
pero muy, muy interesante la biopsia de vigilancia en estos casos, correlacionarla con el tema de los anticuerpos, especificidad por Luminex, para ver si tiene donante específico, ¿no? Van apareciendo los anticuerpos de nuevo. Muchas gracias. Yo quería ahí lo veo a Héctor, si quiere. No, perdón, Domingo. A todos. Quería contar algo más práctico, ¿no? Es decir, si, en dador vivo, especialmente. Si, con respecto a dos enfermedades transmisibles, digamos, por virus, ¿no? Uno es el CMV y otro el VK. Si yo tengo un receptor CMV negativo, voy a buscar el donante en la selección que no tenga CMV. E igual en la distribución se tendría que hacer también, capaz en el futuro. Es decir, lo que quiero decir es que se estudia mucho la genética, pero hay dos virus que producen un gran problema en los pacientes a mediano y largo plazo, que es la enfermedad por CMV y el VK. Entonces, el paciente tiene VK, tiene mucha chance de perder riñón, y si vos tenés si vos podrías determinar en el receptor, fundamentalmente si tiene anticuerpos contra VK o no, una cosa es que tenga anticuerpos y otra cosa que no tenga. Eso es una manera también de hacer una medicina de precisión y hacer una medicina de la terapia inmunosupresora. Mira, eso es un tema cuando hacemos las cadenas, nos fijamos en no solamente que el receptor recibe un riñón mejor que teóricamente el donante le iba a dar, pero también nos fijamos, no me fijamos en el CMV porque lo controlamos con valganciclovir, pero lo que sí en el EBV, viste, que no sea un positivo o un negativo. Ahí sí nos fijamos, y el CMV también nos fijamos. Pero hoy por hoy, viste, con la medicación podemos manejar. Es preferible agarrarte CMV después del trasplante que seguir en diálisis. Pero no, son buenos puntos y nos miramos, no nos fijamos en VK, pero nos fijamos en CMV y en EBV. Y en virus de Epstein-Barr. Héctor. Héctor estuvo en Cleveland. No me acuerdo en qué año, 2019 o 2020. No, 2020 no. No, el 19. ¿Qué tal, Emilio? Policía. Sí. Será otro tema ese. Bueno, buenas tardes, gracias a los expositores y a Tercer Milenio. Con respecto, un poco me pasa lo que decís vos, Emilio, que es por ahí el argentino, nosotros nos tomamos mucho la responsabilidad de cómo se va a cuidar el donante, ¿no? Y por ahí en la evaluación, siguiendo un poco en la línea del donante, cuando tiene sobrepeso, baja, dona, pero después empieza nuevamente a engordar, digamos. ¿Cuándo desalentarías la donación en esa línea? Y en la misma evaluación de los donantes, estos donantes con el peso ahí border, muchas veces encontramos proteinuria. ¿Qué mención tenés sobre la proteinuria? ¿La tratarías? ¿La biopsiarías? El tema de... la proteinuria es una cosa y la obesidad es la otra. Pueden estar relacionadas, pero la proteinuria es otra cosa. La albuminuria, en realidad las KDIGO Guidelines solamente recomiendan que chequemos albuminuria en 24 horas. Nosotros hacemos los dos porque puede tener una monoclonal o cosas así. Pero el tema de la proteinuria lo tomamos más serio. Y yo vi observar con una chica, 30 años, 30 y pico años, que le quería donar nada, tenía lupus, y ella tenía 250 miligramos de proteinuria, pero no tenía albuminuria. Era de Pensilvania, me acuerdo. Y le dije, si querés, mira, tenés proteinuria y no puedes donar, la única manera es una biopsia. Dijo, yo me hago la biopsia, pero quiero donar a mi hermana. La biopsia no tiene nada. Donó a la hermana. Pero la proteinuria hay que estudiarla. Ahora, si no es significativa y puede ser benigna, es rara, pero puede ser, hay que estudiarla bien, inclusive con biopsia. El tema de la obesidad, le hacemos bajar el peso y sí, van a subir. A lo mejor no, a lo mejor sí. Porque hay mucha gente que baja, ¿cuánta gente hay que baja de peso, cambia la forma de vida, empieza a correr, a hacer gimnasia y después le gustó y se queda así? Pero de las cosas que no podemos hacer es predecir el futuro. Y mientras el donante esté educado y en el tema de la importancia de mantener el peso y
sea consciente y vos no lo apurés y sepa que tiene que mantener peso bajo para mantenerse salvo, es todo lo que podemos hacer. Yo no puedo hacer nada por cualquiera de ustedes mañana, porque cada uno hace lo que uno quiere. Lo que puedo decir es que si le hace esto, no hace lo otro, nada más. Es decir, que es así. Muchos ganan peso de vuelta. Bueno. Tengo una donante que trabajaba en el laboratorio acá de la clínica que con nosotros trabaja todavía. Pasó de tener un índice de masa corporal de 32 a 40 en 6 meses después de la donación. O un año, no me acuerdo. Y bueno, más que decirle que siga, que trate de bajar, no. Sí, seguro. Bueno, gracias. Con el concepto de la proteinuria me quedo como más incisivo en la biopsia. Sí, eso hay que tomarlo más en serio. Sí. Bien. Gracias. Para mí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, damos por finalizado el día de hoy, agradeciendo a la doctora Monteverde, al doctor Pollo, y los esperamos obviamente a Estela Gado por el auspicio del segundo día del workshop, y los esperamos el próximo miércoles, que tendremos seguramente otra jornada muy interesante, con otros temas, y con un debate que realmente nos está llamando mucho la atención porque se están extendiendo más allá de la hora. Así que bueno, no sé, Emilio, si querés decir algo. No, la semana que viene Emily Samaniegos y Pablo Novoa. Exactamente. Así que va a estar buena la discusión. Yo como dije, voy a estar en Nueva York por un día, así que me voy a juntar por teléfono nada más. Bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos el próximo miércoles. Chao, gracias.